Continuamos entonces. La siguiente lección, derribando argumentos. Derribando argumentos. Dice, bueno, vamos a leer lo que dice 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, el 3 al 5. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. La Biblia dice que Dios nos ha dado armas espirituales. En Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante hasta el 20 más o menos, el apóstol Pablo nos habla de la armadura espiritual. Y nos habla del casco, nos habla de la coraza, de un cinturón, nos habla de el escudo, la espada, las sandalias, ¿sí? Todo eso. Entonces Dios nos ha dado una armadura espiritual. Nos dio una nueva vida espiritual. Nacimos de nuevo. Y como estamos en este mundo y vivimos en este mundo gobernado por el enemigo, entonces constantemente somos atacados por el enemigo. Para eso Dios nos dio, para poder vencer al enemigo, nos dio una armadura espiritual, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en 2 de Corintios 10, 3 al 5, menciona un poco sobre esa armadura. Dice el versículo 3, dice, porque aunque andamos en la carne, eso significa que seguimos siendo de carne y hueso, seguimos teniendo ganas de comer, nos da hambre, nos da sueño, nos frustramos, nos cansamos, te sientes cansado y te pones de mal humor. ¿No les pasa eso? Alguien, o tienes hambre y te pones de mal humor, y no es un demonio. ¿Qué quieres? A lo mejor tu esposo sí dice que es demonio, pero es que eres humano. Es todo, eres humano. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos o no luchamos, no combatimos según la carne. Entonces debemos entender eso. Tu enemigo, dice el apóstol Pablo, el capítulo Efesios 6, dice, tu enemigo no es de sangre y carne. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, tu enemigo no es la suegra, no es el esposo, no es el patrón, no es el presidente de Estados Unidos. Ese no es tu enemigo. Dice que nuestros enemigos son espirituales. Uno dice, pero pues mejor me cacheteo a este, que es el que veo, ¿verdad? ¿Sí? A este sí le pongo una porque es la persona que me fastidia. No, pero detrás de eso hay un enemigo espiritual. Entonces tenemos que aprender a pelear en el espíritu. Pelear y combatir en el espíritu. Por dice Pablo, no militamos, no luchamos, no combatimos con armas carnales. Y lo dice el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia, digan conmigo, nuestra milicia, si no lo sabías hasta ahorita, espero que ya lo entiendas. Estás en una guerra. Estamos en una guerra. Estamos en una milicia, estamos en un combate. Hay una batalla en la que tú y yo estamos desde el día que tú te entregaste a Cristo. Perteneces a esa milicia. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son cosas, no son armas de metálicas, no son de metal, no son argumentos humanos. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, diga conmigo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a entender un poquito más sobre lo que significa este versículo. Dice, con las armas de Dios derribamos fortalezas. Piensa en eso. El enemigo ha edificado fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es, ¿se acuerdan, por ejemplo, han visto imágenes de la muralla china, por ejemplo? ¿Sí? O imágenes del muro de Jerusalén. Esas son fortalezas. Los muros, las murallas, los baluartes o los castillos, las torres donde estaban atrincherados los soldados cuando veían a los ejércitos enemigos venir, desde ahí les arrojaban
piedras, flechas, todo ese tipo. Esas son las fortalezas. Entonces Satanás ha creado fortalezas alrededor de tu vida. Ha creado fortalezas alrededor de tu familia. Hay situaciones que se repiten y se repiten y se repiten en tu casa, en tu familia, con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos. O sea, esas fortalezas el enemigo le ha tomado generaciones edificarlas. Por ejemplo, las naciones. Tú cruzas la frontera, los que vivimos en la frontera, tú sabes que el ambiente espiritual de un lado es de una manera y del otro es de otra manera. Pero si es la misma gente. Somos los mismos. ¿O no? No tenemos el mismo color de piel, pero ¿por qué cambia la cosa? Porque hay fortalezas. Fortalezas espirituales de aquel lado del río y fortalezas espirituales de este otro lado del río. ¿Sí? Entonces, esas fortalezas se van edificando por generaciones, pero nuestras armas en Dios, nuestras armas espirituales derriban esas fortalezas. Entonces, cuando esas fortalezas son derribadas en tu vida, en tu familia, gracias al Espíritu Santo que vive en ti, entonces la gente empieza a decir, verdaderamente esta persona ha sido transformada por Dios. La transformación no es algo de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso de discipulado y de entender cómo emplear y cómo usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Ok? Dice, en la batalla que peleamos, mucho tiene que ver nuestros pensamientos para llevarnos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Dice, tiene la batalla ganada la persona con pensamientos obedientes. Subraya eso porque es importante. Tiene la batalla ganada la persona con pensamientos obedientes. Si tú cultivas un pensamiento de obedecer al Señor, voy a obedecer al Señor aunque lo que me esté pidiendo no me guste. ¿Sí? Sí, ¿sí cuenta? Aunque yo no quiera, aunque no me guste, aunque no lo sienta, aunque no me nazca. Lo voy a obedecer, lo entiendo, o sea, lo entiendo. A ver, por ejemplo, el Señor dice, perdonad vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Lo sientes? ¿Te gusta? ¿Te nace? No, tú quieres ir a ahorcarlo, tú quieres vengarte. Eso es usar las armas carnales. Pero el perdón es usar las armas espirituales. ¿Sí? Entonces sí cuenta. Por ejemplo, ofrendar y dar. ¿Te gusta? ¿Te nace? No siempre. No siempre lo haces, pero lo haces por obediencia a su palabra. Porque entiendes que eso es lo que el Señor pide y que Dios también te quiere bendecir por medio de esa área en tu vida. Dice, otra vez, tiene la batalla ganada la persona con pensamientos obedientes. Nuestra mente, corazón y boca deben estar llenos de la palabra. Dice, pues es la espada del Espíritu Santo. Bueno, ya leímos ahí 2 Corintios 10, 3 al 5, lo leemos una vez más. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Diga conmigo, derribando argumentos. Hay muchos argumentos que están en el aire, están en tu mente, ideas fijas que están en tu mente que deben ser derribadas por medio del consejo, por medio de la espada de la palabra de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la altivez? ¿Cuál es el pecado más grande que tiene el ser humano? El orgullo. Es decir, yo puedo solo. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito que alguien me enseñe. No necesito sentarme que otra persona me sermonee. ¿Verdad? Yo puedo solo. ¿Qué me va a decir él de cómo criar al hijo? ¿Cómo me va a decir él de cómo amar a mi esposa? No, o sea, yo sé cómo. Lo voy a hacer como lo hacía mi papá. Ok, buena suerte. ¿verdad? Espero te vaya bien. Entonces,
la altivez es una manifestación de la rebelión de Satanás. Es una característica del diablo. El diablo fue derribado de la presencia de Dios por su altivez, por su orgullo. Dijo el diablo, me sentaré en el trono de Dios. Mira nada más, le voy a hacer golpe de estado al Señor. Lo voy a derribar. Dice el Señor, ¿qué te pasa? Fuera de aquí. Pero ese espíritu ha contaminado al hombre, nos ha contaminado a nosotros. Y debemos muy seguido pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuando la altivez está dominando nuestras vidas. ¿Sí? Y luego dice, derribando argumentos, derribando toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez resiste el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para el diablo es más eficaz levantar un argumento en la mente de los cristianos para evitar que se comprometan en la tarea de alcanzar las multitudes para Cristo. Podemos tener montones de argumentos para no hablarle a la gente de Cristo. Muchísimos. La gente no quiere, la gente está dura, yo no sé, yo no puedo, me hace falta preparación, no tengo unción. Pueden ser millones, a lo mejor no millones, pero un montón de argumentos contra la misión de alcanzar a nuestra gente para Cristo. Dice, pues en la mente de los incrédulos ya se levantan argumentos del por qué necesitan conocer al Señor. Fíjate cómo trabaja el enemigo. El enemigo trabaja en ese sentido. La gente que está en su orgullo, que está en su altivez, dice, yo no necesito de Dios. Y los cristianos que tienen al Señor y que somos los responsables de llevar el Evangelio, decimos, ellos no lo necesitan. ¿No? Y el enemigo trabaja por los dos bandos. Ellos no lo necesitan, ellos no lo van a querer. Ellos están duros de corazón. No es su tiempo. Todavía no es tiempo. Y un montón de argumentos que deben ser derribados. Los argumentos, la altivez y la fortaleza, dice, son elementos que el enemigo no ha querido levantar afuera, sino dentro de la iglesia, para evitar que los cristianos compartan la palabra. Entre más compartamos nosotros la palabra, más personas van a conocer a Cristo. ¿Sí? Dice, el diablo no evitará que se vendan Biblias, evitará que alguien las lea. ¿Sí? Puedes tener una Biblia en la casa, ¿no? Y la gente a veces hasta de colección, ¿no? Yo me acuerdo de unos tíos, tenían unas Biblias tan bonitas, grandotas, y a mí me gustaba hojearlas por las imágenes, ¿no? Eran unas Biblias católicas, ¿no? Y veía al Papa, y veía las imágenes de las catedrales, y me gustaba verlas, pero nunca la leía. Ahí estaba, en un lugar importante, pero como era tan lujosa, tan bonita, nadie la tenía rayada, nadie tenía unas anotaciones en su Biblia, ¿sí? Porque es la palabra la que te hace libre. Ahora, vamos a ver el ejemplo, la historia de David y Goliat. En esa historia encontramos cómo un hombre, un joven, David, un joven, enfrentó tantos argumentos en contra, enfrentó la obra del diablo y cómo a través de su fe y a través de su corazón y su confesión pudo darle una gran victoria a la nación de Israel. Y vamos a leer en el primer libro de Samuel, no sé si tienen ustedes ahí la lectura, primero Samuel 17 del 1 al 7, dice, los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Que los filisteos eran vecinos de los judíos y ellos vivían en lo que ahora se conoce como la Franja de Gaza. Si usted está familiarizado con el mapa, la Franja de Gaza es una cuchillita al sur de Israel y está colindando con Egipto. ¿Sí? Los filisteos vivían en esa parte. Entonces ellos le dieron la guerra a los israelitas por muchos años. Estaban en Soco. Dice, Soco es de Judá. Soco es de Judá, pero estaba ocupada por los filisteos.
Y hay muchas cosas que son nuestras en Cristo Jesús, pero siguen estando ocupadas por el enemigo. ¿Sí? Ahora dice más adelante, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. 2 montes, unos de este lado, otros de este lado, y en el medio estaba el valle de Ela, ¿ok? Entre Soco y Azeca. ¿Dónde me quedé? Dice, e Israel estaba en el otro lado, dice, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos, un codo se medía así, más o menos 45 centímetros, ¿sí? Y un palmo, que es el tamaño de una mano, más o menos. Entonces, era aproximadamente, el hombre medía, en metros, medía como 6 metros. En pies, medía como 9 pies. Estaba altito, estaba grandecito. ¿Sí? Ok. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. ¿Sí? Eran unos como leggings, ¿sí? Pero de metal. Dice, andaba muy fashion, Goliat. Dice, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Entre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba un escudero delante de él. Y en la nueva versión internacional, ahí te transfiere las medidas, los pesos, cuánto más o menos pesaba su lanza. Eran bastantes libras. Yo decía, ¿cómo podía él andar cargando semejantes, todo lo que traía en su armadura? ¿Sí? Era más que nada, eso era para impresionar, era para intimidar. Y a veces es lo que hace el enemigo. Se muestra como todopoderoso, como te voy a aplastar, te voy a derribar, tú no eres nadie para mí, tú estás derrotado, nada más con verme vas a temblar. ¿Sí? Entonces el propósito de toda esta armadura era para intimidar al pueblo. ¿Y sabe qué pasó? Lo logró. Este hombre lo logró, porque por 40 días les estuvo desafiando. Dice aquí, el nombre del valle, Ela, significa hombre fuerte. Entonces estaban en el valle del hombre fuerte. El hombre fuerte se refiere al enemigo, se refiere a Satanás, pero también se refiere a los príncipes que tienen autoridad sobre la región, se tienen autoridad sobre la familia. ¿Sí? Hay un hombre fuerte en una ciudad, hay un hombre fuerte en un país, hay un hombre fuerte en una familia, hay un príncipe, hay un demonio que es el que controla todo, es el que maneja todo, ¿sí? Es el hombre fuerte. ¿Sí? Ok, dice, es decir, que ellos se presentaron para la guerra en el valle del hombre fuerte. Por otro lado, encontramos a Goliat, un hombre grande de aproximadamente 3 metros de alto, que portaba una espada y a su escudero. Dice, este guerrero pretendía imponer las reglas, como vemos aquí en Samuel, 1 Samuel 17, 8 al 10. Vamos a leer estos versículos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? No eran siervos de Dios, ¿verdad? Eran siervos de Saúl. ¿Y cómo estaba Saúl? ¿Saben cómo estaba Saúl? Estaba espantado. Estaba amedrentado. Si el rey, si el jefe de ellos estaba escondido, ¿cómo estarían los demás? Y Saúl era al que le tocaba pelear, era Saúl.
porque dice la Biblia que su estatura sobre todos le llegaban al hombro a Saúl. Él era alto, pero el más alto estaba temblando de miedo. Y entonces Goliat les hace esta oferta, dice: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. El diablo siempre va a querer poner las reglas del juego. Siempre va a querer presentarte siempre va a tomar ventaja. Dice: ¿desde cuándo la guerra se pelea entre dos soldados? ¿Desde cuándo este filisteo incircunciso le dice a Israel cómo pelear? ¿Por qué Israel aceptó pelear uno contra uno? ¿Por qué aceptas? Dice, ¿por qué aceptas la voz del diablo 40 días y hasta 5 veces diarias? Aún así, te niegas a leer la Biblia. Aún así, la gente se deja intimidar. Y en esta historia, ellos, cada vez que Goliat se presentaba 5 veces al día, imagínate, 5 veces al día, oír el mismo argumento: yo soy Goliat, ustedes los siervos de Saúl, denme un hombre. Y ya en 40 días hubiera salido un valiente, ¿verdad? Desde luego que no había personas que tuvieran la fe y la confianza que Dios les iba a dar la victoria. Dice: David no puso su mirada en Goliat, sino en la recompensa. Dios le dará su hija, la reina, la iglesia, a los hombres valientes. La iglesia será precedida por hombres que tengan el corazón de David, quienes fijen su mirada en las promesas de Dios y no en los gigantes. David, ¿por qué fue a pelear con Goliat? Sí, le dio coraje, le dio celo por la obra de Dios. Él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso, este hombre que no tiene un pacto con Dios? ¿Cómo se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Ya no eran los escuadrones o el ejército de Saúl, era el ejército de Dios. ¿Sí? Pero David fue a pelear porque Saúl había prometido una recompensa. Le dijo: el que vaya a pelear, su familia va a estar exenta de impuestos. El que vaya a pelear va a recibir riquezas y además le voy a entregar a mi hija. Dijo David: qué buena onda, buen negocio. ¿Sí? Entonces Dios recompensa a los valientes. ¿Sí? Dios recompensa a los valientes. Dice: cuando dices ya no aguanto, no puedo. ¿Alguna vez han dicho algo así? Ya no aguanto más, yo ya no puedo seguir. Te olvidas que en la palabra Dios pide que seas valiente y esforzado, porque Él nunca te abandonará, nunca te desamparará, te apoyará en el proceso de culminar la obra para la cual Él te llamó. No le pongas atención a las voces de la gente que se levantan contra ti, aquellos que murmuran y critican. Escucha y atiende la palabra de Dios que dice: más bienaventurado eres cuando se diga, dice, de ti muchas mentiras a causa de mí y de mi evangelio. Muchas veces nosotros nos rendimos antes de tiempo. Oímos las voces del diablo, oímos su intimidación, vemos el problema y vemos los gigantes, pero no vemos la recompensa, no vemos la bendición que viene de parte de Dios, no vemos al Dios Todopoderoso que está con nosotros, que es nuestro ayudador. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces tu problema no es la boca, sino el corazón. ¿Sí? Ha habido gente que dice alguna cosa tonta y dice: uy, toco madera. ¿No? Ay, no, como que me arrepiento de lo que acabo de decir. Te voy a decir una cosa. Eso no funciona. Ya salió de tu boca. Lo que sale de tu boca simplemente es la manifestación de lo que hay en tu corazón. Es todo. ¿Qué se tiene que hacer? Lavar el corazón, lavar la mente, renovar la mente. ¿Sí? Renovar la mente.
Dice, a veces tu problema no es la boca, sino el corazón. David comenzó a hablar otro tipo de palabras y comenzó a ocasionar una reacción, incluso hasta en la casa del rey. ¿Qué pasó cuando David llegó? Dice la Biblia que su papá lo mandó. David era el pastor de las ovejas de su papá. Su papá se llamaba Isaí. Y sus hermanos mayores estaban en el ejército. Entonces el papá le pide a David que vaya y les lleve de comer a sus hermanos, les lleve quesos, no sé si era queso de Matamoros, veracruzano, ¿sí? Chihuahua, ¿de dónde serían los quesos? Les lleva comida. Y cuando está David ahí llevando sus cosas y llega, ve a Goliat, escucha lo que dice y David se enoja. Y dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, él no podía entender por qué todos le tenían miedo. Como él tenía una relación con Dios, él tenía una relación con el Espíritu Santo, él decía, ¿quién es este que viene a ofendernos? Que viene a desafiar al ejército de Dios. Entonces sus palabras, la palabra de fe de David empezó a correr como pólvora. El caso es que David terminó en el palacio del rey diciéndole, yo voy a pelear. Si no hay quien pelee, yo voy a pelear. Yo lo voy a matar. El Señor está conmigo. Así yo he matado leones, he matado osos que han venido a atacar a mis ovejas. Y así como maté a los leones y a los osos, así lo voy a matar a ese también. O sea, la persona de fe tiene una confesión diferente. No se conforma con el mensaje negativo, no se conforma con la intimidación del enemigo, sino que resiste y no se deja contaminar por el engaño del diablo. ¿Sí? Ahora, 1 Samuel 17:34 dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Yo de aquí te voy a ver. De lejecitos. Que Dios te acompañe. A veces la gente dice, pues amén, pues que Dios te bendiga. O sea, como diciendo, y realmente Dios estaba con David. Realmente Dios acompañaba a David. Porque era un hombre de fe, era un joven de fe. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver más adelante lo que dice en el versículo 41 al 50. Dice, y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, lo menospreció, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No sé si Kaylee y Elizabeth les hubiera gustado haber conocido a David. No andará por ahí un David aquí rondando, valiente, lleno del Espíritu Santo. Amén. Yo sí quiero uno así para mis hijos, mis hijas. Dice, era rubio y de hermoso parecer. Tenía una cuenta en Instagram, tenía muchas seguidoras. ¿Sí? Y dijo el filisteo a David, miren lo que dijo el filisteo a David. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? A ver, la pregunta aquí, los que conocemos la historia. ¿Traía David palos? No. Estaba medio miope el hombre, ¿ah? No veía bien, no traía palos. David traía una onda en la mano. Onda. ¿Cómo se dice en inglés onda? Swing, sí. Traía una onda en la mano. Obviamente David no llegó con la onda, sino la traía acá en la mano, ¿sí? Dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego, dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces
dijo David al filisteo. Mira, si tú ves a un gorilón así grandote y te dice que te va a matar y te dice que va a tirar tu cadáver ahí en un arroyo y que tu cadáver se lo van a comer los buitres y se lo van a comer las chacales y las hienas y todos esos animales de rapiña, ¿sí? Y lo ves vestido con ese, y tú eres un muchacho que no trae ninguna arma, no traes espada, no traes armadura, no traes casco, no traes coraza, no traes ningún tipo de protección. Porque él no era un soldado, era un pastor de ovejas. Y el otro era un experimentado soldado, sabía karate, sabía kung fu, sabía lucha libre, ¿sí? Llaves y todo. Córtale, mi chavo, dice mi esposa. Ok, está bien, le corto pues. Ok, ¿dónde me quedé? Ya me cortó la inspiración mi esposa. Dijo David, entonces dijo David al filisteo, si te intimida un hombre así, entonces, humanamente, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La guerra es de Dios. Dios está en la batalla. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, de esos miedosos. Pero Él es nuestro Dios. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Mira, David está haciendo una declaración de fe. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Una pregunta, ¿traía David espada? No traía espada, pero ya estaba declarando, estaba confesando que se iba a encontrar una espada y que con esa espada le iba a cortar la cabeza. Está medio sangrienta la historia, pero bueno, seguimos. Dice, y daré hoy los cuerpos, ¿qué dice? ¿De quiénes? Los cuerpos de los filisteos. ¿Qué le dijo Goliat? Entregaré tu cuerpo. No, David iba más allá. Los cuerpos, no solo el tuyo, a ti te voy a cortar la cabeza, pero hoy los filisteos van a morir. Hoy los filisteos van a ser derrotados. Los vamos a echar de nuestro territorio. Los vamos a echar de nuestro país. ¿Sí? ¿Cómo puedes tener una actitud así? ¿Cómo puedes tener un espíritu así? De decirle, Satanás, fuera de mi casa, fuera de mi salud, fuera de las bendiciones que me pertenecen. Esta tierra es nuestra, estas bendiciones no son nuestras. Y el enemigo sigue acosándonos, robándonos, poseyendo, entrando a nuestras vidas ilegalmente. Alguien se tiene que parar con la autoridad de Cristo y tomar las armaduras de Dios y decir, vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Amén. Dice David, entregaré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjate lo que dice David. Todo esto que va a suceder, todo esto que va a pasar y que yo voy a hacer, dice David, lo que yo voy a hacer y que va a suceder, dice, va a ser para la gloria de Dios. Mientras Goliat lo maldecía en el nombre de sus dioses, David estaba dándole la gloria a Dios. Está diciendo, el Señor se llevará la gloria. El Señor va a ser glorificado por lo que Él va a hacer en este día. ¿Sí? Y sabrá toda la tierra, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Ok, se acabó el discurso. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, ni siquiera corría, ¿verdad? Y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió. El uno caminaba y el otro corría. ¿Sí? Dice, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda.
e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dicen los expertos que los cascos tenían, el casco que usaban los filisteos, que tenían como una ruedita así. ¿Sí? Tenían como una ruedita en el centro de la frente. Y ahí exactamente es donde se incrustó la piedra. ¿Sí? Uno dice que el Señor estaba con David, el Señor... no, David se la pasaba practicando con su onda. Él estaba en el campo, pero estaba practicando. Él sabía que su arma poderosa era la onda. ¿Sí? Y Dios sí estaba con David, claro, desde luego que sí. Pero David hizo su parte, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Dice, David se dio prisa, dice, y tiró con la onda, dice, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. El gigante cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dice que luego corrió. Dice el siguiente versículo, corrió, tomó su propia espada del gigante y le cortó la cabeza. Agarra la cabeza y la levanta. ¿Saben qué hicieron los filisteos? Vámonos. ¿Y saben qué hicieron los israelitas? Los que estaban todos espantados, todos. Los persiguieron. ¡Córrele tras ellos! Lo que un hombre de fe puede hacer. Un hombre de fe, un joven, un hombre de fe, levantó el espíritu de la nación, levantó a los guerreros, infundió ánimo en los guerreros. A veces no necesitas mucha gente, una persona que se levante con fe o una persona que se levante con temor puede contaminar a la gente. Pero también una persona de fe puede inspirar a los demás para que le crean también a Dios y se den cuenta que Dios está también con ellos. ¿Sí? David nunca demeritó al ejército de Dios. Nunca dijo, ustedes bola de miedosos. No, ustedes son el ejército de Dios. O sea, Él los colocó en su lugar, su posición. Nosotros somos miembros de los escuadrones del Señor. ¿Sí? Ok, ahora, ya terminamos. Dice, un pensamiento hace más daño que cualquier situación. A veces nosotros pensamos que nuestros problemas son tan grandes, son tan inmensos, y realmente es un pensamiento. Oh, esto es tan difícil. No, es una idea. Le has dado lugar a un pensamiento que contamine tu corazón, que te robe la fe. Y el diablo, dice la Biblia ahí en Efesios 6, que envía dardos de fuego, lanzas, flechas que te incendian. ¿Sí? Dardos con fuego. Entonces te caen en la cabeza y ¿sabes qué pasa? Se hacen. Y ahí traes la llamarada acá en la cabeza, ¿sí? Porque le permitiste a un pensamiento que viene del infierno contaminar tu mente, ¿sí? Y nublar tu visión, robarte la fe por un momento, ¿sí? Pero el Señor con su Espíritu nos vuelve otra vez a apagar ese fuego, poner nuestra fe y nuestra mente en el Señor, en sus promesas, en su palabra, para seguir adelante. Dice, pues la Escritura, dice aquí, pues la Escritura demuestra que no es el tamaño del problema, sino la calidad de la palabra lo que importa. La calidad de la promesa de Dios. No es el tamaño del demonio, sino la palabra que damos lo que afecta. Los problemas se afrontan palabra contra palabra, un argumento contra otro argumento. Pero si yo ignoro la palabra de Dios, no tendré argumentos contra el enemigo. No tendré argumentos contra el enemigo. Necesito yo tener mis propios argumentos basados en la palabra de Dios. Dice, es la palabra del diablo contra la palabra de Dios. Tu mente, tu corazón y tu boca deben estar llenos de la palabra, que es la espada
del Espíritu Santo. La palabra es la espada del Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Siempre preguntamos eso. ¿Cómo Jesús venció la tentación cuando el diablo lo tentó? Con la palabra. Jesús, mira, la Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Sí? Y Jesús, cuando el diablo se le enfrentó, nada más tomó 3 versículos de 2, 3 capítulos de Deuteronomio. Ni siquiera agarró nada de Éxodo, no agarró nada de los Salmos. Escrito está. Yo pienso que Jesús estaba teniendo sus devocionales de Deuteronomio en ese tiempo. Tenía fresca en su mente la palabra que Dios había dado a su pueblo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo te tienta, la respuesta nuestra es: escrito está. Escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escrito está, mi Dios suplirá todo lo que te haga falta. Escrito está, mi casa y yo serviremos a Jehová. Escrito está, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, escrito está, escrito está. Cuando veas situaciones adversas, cuando veas situaciones de enfermedad, escrito está, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ese escrito está. Esa declaración tuya y pararte firme en la palabra de Dios hará huir al enemigo. Mira, David formó, después se convirtió en rey. Sí, David se convirtió en rey, pero él discipuló, él consolidó a otros guerreros igual que él. Y la Biblia menciona a uno de ellos, que dice que peleó contra los filisteos, que eran como 800 filisteos. Y él se paró, dice, en un pequeño campo de lentejas, a defender el campo de lentejas. Este campecito de lentejas es de nosotros. ¿Por qué van a venir a quitárnoslo? Dice, y se paró y los echó a correr. Alguno dirá, pues a mí ni me gustan las lentejas. Mira, con carne de puerco están bien buenas. O sea, la actitud de un hombre de Dios es: voy a defender lo que Dios me dio. Voy a defender mi casa. El diablo no va a robarme mi familia. El diablo no va a robar mi salud. El diablo no me va a robar a mis hijos. El diablo no me va a robar mi bendición económica. Voy a pararme firme en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y Él me va a lanzar sus argumentos, me va a querer intimidar, pero yo confío en el Dios de Israel. Yo confío en el Dios Todopoderoso. La espada, la palabra dice, es la espada del Espíritu. Hay que saber usar la espada. Hay que saber usar la espada. Ahora, muchos cristianos usan la espada contra otros cristianos. ¿Verdad? Agarran y los traen todos ensangrentados. No, y condenan a medio mundo con la Biblia. No, la espada es para edificar a nuestros hermanos, pero para pelear en contra de nuestro adversario y derribar sus mentiras. ¿Por qué te dejas del diablo? Siempre recuerdo cuando era niño en California, en sexto año, estaba yo en primaria, había un chamaquito, un cholillo, chiquillo. O sea, yo era chico, pero él estaba más chiquillo, chaparrillo, flaco. Y había un compañero grande, o sea, para mí era chaparrito, el otro era más alto que yo. Y una vez me tocó ver cómo el chiquillo le pegaba al grande. Yo decía, no entendía. ¿Por qué? Y el otro no le pegaba. El otro lloraba y se agachaba y el otro le pegaba y lo empujaba y el otro lloraba. Y yo decía, cuando en el momento que quiera le da un golpe y lo tumba. A veces así estamos con el enemigo. Mayor, dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La pregunta es, ¿por qué te dejas del diablo? ¿Por qué dejas que sus voces entren a tu mente? ¿Cuánta palabra tienes? ¿Cuántos argumentos tienes de parte de Dios?
¿Cómo desafías todo eso que viene contra ti? Fortalezas, principados, argumentos que se han levantado en tu mente contra Dios. La gente cuando pasa por alguna situación difícil, alguna enfermedad, alguna tragedia en la familia, lo primero que hacen es voltearse contra Dios. ¿No se han dado cuenta? ¿De qué sirve servirlo? Pero, perdón. ¿Dónde estaba Dios? Perdón. Estamos en una guerra. Estamos en una batalla. Tenemos que tomar al Señor, tomar sus promesas, dice. ¿Cuántos pensamientos de Dios tienes dentro? ¿Cuántos pensamientos de Goliat tienes dentro? Goliat estuvo trabajando consistentemente 5 veces al día por 40 días. 5 veces al día por 40 días, infundiendo temor, infundiendo miedo, espanto, y la gente se la creyó. Le creyó el argumento. Vino alguien de afuera que tenía una relación con Dios, alguien que no había oído por 40 días todas esas mentiras y toda esa intimidación, lleno del Espíritu Santo, y vino y con una piedra lo derrotó. No necesitó una espada. ¿Sí? Aleluya. Dice, está escrito que en Dios haremos proezas. Diga conmigo, en Dios haremos proezas. Mayor es quien está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestras armas no son carnales en la milicia, son poderosas en el Señor para derribar las fortalezas, argumentos y altanerías contra el conocimiento de Dios. Así que hay que derribar argumentos. Cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos y hazle una pregunta al Espíritu Santo. Y si tienes algo en que anotar, anota lo que el Espíritu Santo va a decirte en este momento. Piensa, dile al Espíritu Santo, revélame qué argumento debo derribar en mi vida. Y dame la promesa, dame la palabra que yo voy a usar para derribar esa mentira que he creído, esa mentira que me ha robado la paz, esa mentira que me ha robado la alegría de la vida, esa mentira que me ha robado la fe. Dame la palabra para derribar ese argumento del diablo que ha dañado mi mente, mi corazón, mi familia, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque tú nos has llamado a la victoria. Tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado autoridad sobre toda obra del enemigo y nada nos dañará. Tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Tu palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Señor, te adoramos y te damos gracias por la victoria que tenemos en ti. Te damos gracias por el poder que tú nos das por medio de nuestra boca cuando nos ponemos de acuerdo con tu palabra y la creemos en nuestro corazón y la confesamos con nuestra boca. Señor, no nos dejaremos intimidar por el enemigo. No nos dejaremos amedrentar, Señor, por el diablo, sino que nos levantamos en autoridad para hacer proezas en tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables a todos y que tú les hables a mis hermanos y hermanas, Señor, y que tú les reveles, Señor, lo que debe ser derribado en sus vidas, la fortaleza que debe ser derribada en sus mentes y en sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que como una bomba venga tu palabra, Señor, y derribe, Señor, derribe todo argumento, derribe toda fortaleza, en el nombre de Jesús. Todo aquello que se ha construido alrededor para robar las bendiciones, para robar el destino, para robar el propósito de tus hijos y de tus hijas, en el nombre de Jesús.
Ahora piensa por un momento en tu casa, en tu familia. ¿Habrá alguien por quien tú debas interceder en este día? ¿Habrá alguien por quien tú debas? David se puso enfrente por su pueblo, se puso delante de su ejército, se puso enfrente de sus hermanos, se puso enfrente del mismo rey Saúl. Tomó ese lugar para pelear y para defender a su pueblo, porque amaba a su pueblo, porque amaba a su Dios. Ahora en el nombre de Jesús, ponte delante de esa familia tuya, de esa persona, de ese hermano, de tus padres o de tus amigos. Y en el nombre de Jesús, ora por aquellos que no pueden orar por ellos mismos. Intercede por ellos y clama a Dios por su vida, por su salvación, por su restauración, por su reconciliación, para que sean llenos de ti, sean llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que estos hermanos y amigos, Señor, que están bajo este yugo del diablo, están, Señor, bajo esa mentira de Satanás, Señor, sean derribados. Señor, sean derribados todos los argumentos, toda mentira, toda venda mágica, toda atadura, Señor, en su mente, en su corazón, en su entendimiento. Señor, caiga en el nombre de Jesús. Padre, y que vengan a conocerte, vengan al conocimiento de tu verdad en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Amén, Señor. Gracias. Amén.